La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Un saludo para todos ustedes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a otro programa más de La Mejor Noticia. Un programa que nos lo permite y nos lo avala la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, conocido también como la FINEC, a quien agradecemos nosotros este privilegio de poder a través del medio televisivo llevar a ustedes los testimonios de cambio de vida, pero también que conozcamos a testimonios que están sirviéndole a la fraternidad, que para nosotros no es ni un compromiso ni una obligación, sino que es una bendición y es un privilegio. Esta mañana nos acompaña el licenciado José Argelio Ayala. Él es miembro de la Directiva Nacional. Él tiene el privilegio de coordinar la zona oriente, así es que un saludo caluroso y cariñoso a la tierra de Oriente. Nos sentimos realmente contentos de tener la oportunidad de llegar a todos estos capítulos, a todos los del Salvador, por supuesto, pero en esta ocasión con un cariño especial para toda la zona oriental. Licenciado, buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Nelson. La verdad es que es maravilloso estar con ustedes y un agradecimiento a Dios por esta oportunidad que me da pues, para dirigirme a todos los miembros de la fraternidad y también a los que no son miembros. La verdad que el mensaje llega a todos. Ese es el objetivo de este programa. Es que los que ya están en fraternidad se reúnan con su familia el día que hacemos nuestro programa, a la hora que ya lo tenemos programado, pero también invitar amigos, compañeros, familiares, en familia, porque las bendiciones son para todos. Y la idea es de que usted conozca de estos testimonios de cambio de vida para que vea que en la vida siempre van a existir los problemas, pero tienen una visión totalmente diferente cuando estamos de la mano del que nos resuelve todo en la vida. Pero queremos que ustedes conozcan qué es la fraternidad y para eso tenemos nuestro video institucional de cuál es la visión de la fraternidad. Los invito a que lo veamos. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque
Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia de la FINEC. Ustedes escucharon, somos los hombres más felices de la tierra. Y no es que no tengamos problemas, también los tenemos, solo que la visión que nosotros buscamos para resolver los problemas ya no es solo la de nosotros. Ya no hablamos de nuestro plan de vida, hablamos del plan de Dios en nuestras vidas. Son términos con cambios sustanciales en nuestro quehacer diario. Como lo presenté inicialmente, está con nosotros el licenciado José Argelio Ayala. Yo tengo la dicha de conocerlo de hace muchos años. Es un hombre al servicio de la fraternidad, tiene el privilegio de tener bajo su responsabilidad una gran cantidad de capítulos en la zona oriental, pero ahora viene a contarnos su testimonio, viene a contarnos cómo fue su vida, cómo llegó a la fraternidad, cómo ha cambiado su vida desde que llegó a la fraternidad. Pero siempre le dedicamos la primera parte de nuestro programa a cómo fuimos en nuestro hogar, cómo estaba estructurado nuestro hogar, porque quieras o no, es una parte importante en la que se forma nuestra vida, con padre, con madre, con abuelos, tíos, en fin, cómo fue ese ambiente inicial. Así que nuevamente bienvenido, Argelio, es un gusto que nos acompañe. Si fuera tan amable de contarnos cómo fue esa etapa primaria de su vida, por favor. Gracias, Nelson. La verdad es que recordar esos momentos son maravillosos. Muchas veces hay momentos que uno se comienza a recordar todo eso, ¿verdad? Pero cuando recordamos y comenzamos a ver de dónde venimos, muchas veces nos alegramos, lo sentimos bien, pero muchas veces nos da un poquito de sentimiento. Porque mi vida, bueno, comenzamos, lo voy a decir así, en un cantón, allá vivíamos nosotros con mis padres y 2 hermanos, y me tocó, estudiar desde ese cantón. Venía a la ciudad de San Miguel y, lo voy a decir, venía en una yegua, ¿verdad? Ese era mi transporte que tenía en esa época, y así comencé a estudiar, a trabajar con los principios que mis padres me dieron, y fue muy bonito porque primero fueron los principios para crear esos valores, el amor que había en ese matrimonio, en ese hogar, y eso me ayudó a formarme. Y lastimosamente se dieron situaciones que perdí a mi padre a los 14 años, pero todo ese tiempo fue maravilloso, y donde me enseñó a trabajar, a valorizar realmente lo que tenía, y eso me dio a mí seguir trabajando, seguir estudiando con mi madre, con mis hermanos, hasta formarme de una iniciativa que creó mi vida para el futuro. Esa era mi visión, sin saber realmente que muchas veces en la vida cambia, ¿verdad? Pero mi niñez, podría decirlo, mi adolescencia fue maravilloso, con principios, valores, donde realmente hice mi vida con una proyección de visión, de ser una persona diferente, quizás algunos practicando los valores, y principalmente para hacer honor a lo que había sido mi padre. Eso fue muy bonito y me recuerda algo maravilloso de esa juventud. Bueno, dicen que los principios y los valores son esenciales, son la columna vertebral de cómo se forma nuestra vida, pero no hay que enseñarlos teóricamente, sino que los principios y valores uno los observa en el comportamiento, en la actitud, sobre todo que cuando estamos pequeños somos una esponja que absorbemos todo lo que nosotros vemos. Qué dicha, Argelio, que su padre fue tan importante en ese proceso de formación. Evidentemente hay un dolor cuando esa figura que era tan emblemática y que influyó tanto en el perfil que ahora usted tiene, faltó. Pero digamos el resto del contexto, ¿hubo algún proceso de formación en el bachillerato, en la escuela? ¿Cómo fue ese proceso? Porque ya vamos a hablar que usted y yo estamos en el mismo negocio, somos educadores, trabajamos en el proceso de educación superior y muchas veces no llegamos a estas altitudes producto de la casualidad. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo académico suyo, Argelio?
Fíjese que fue bien bonito. Primero, a los 4 años recuerdo que yo no me admitían en la escuela, pero yo iba de oyente a la escuela de esa edad. Ya cuando crecí, ya me matricularon allá en el Cantoncito, pero después me vine, ¿cómo se llama?, a la escuela Dolores en San Miguel, ahí estudié mi bachillerato. Y después pasé al Colegio Migueleño de Comercio, donde saqué prácticamente mi último año a entrar a la universidad. Hay algo maravilloso cuando estudié en el Migueleño, y bueno, y quiero decirlo, ¿verdad? Fueron mis primeros pasos de un colegio muy bonito, y muy bonito porque hay muchos recuerdos. Ahí conocí a la madre de mis hijos, era profesora mía, algo bien peculiar, profesora mía, y los conocimos y los casamos allí. Todo eso vino a formar hasta salir del colegio y después posteriormente llegar a la universidad, a estudiar, ahí a sacar lo que es la carrera de administración de empresas, y así fue como comencé a trabajar sin saber que un momento dado, como lo decía usted, íbamos a ser educadores, que eso es lo que me fascina realmente a mí. Bueno, es una responsabilidad, pero Dios nos da dones, dice el libro de la vida, y el de formar y educar está dentro de eso, pero también es una responsabilidad porque nuestro liderazgo es visto por los estudiantes, y uno debe de buscar ser una referencia no solo académica, sino que también de vida para nuestros estudiantes. Vamos a hacer un corte, dejamos hasta aquí este bloque, vamos a regresar cuando ya Argelio Ayala comienza a desarrollar su vida, ampliar un poco más de su matrimonio, su relación y las dificultades que tenemos todos en la vida, que en cierto momento comienzan a dejar huella, o de repente es un punto de inflexión en el que nuestra vida cambia, no va de acuerdo a como uno lo había proyectado por diferentes razones. Cuando regresemos, seguimos conversando con José Argelio Ayala. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las penas por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Bienvenidos a nuestro programa La Mejor Noticia. Estamos ahora con el testimonio del licenciado José Argelio Ayala, por el cariño. Siempre que me refiero a él le digo Argelio, pero es el licenciado José Argelio Ayala, catedrático universitario y coordinador, responsable de toda la zona oriental de la fraternidad, que es una buena cantidad de capítulos. Ya vamos a buscar un segmento dentro del programa en el que él nos hable un poco de esas experiencias y de ese privilegio que Dios le ha dado para servirle
coordinando, orientando y guiando a otros capítulos. Vamos a regresar a su testimonio en el que nos ha contado cómo fue su infancia, su padre, lo que significó en su vida, la pérdida de su padre, que es una referencia. A los 14 años fue, ¿verdad, Argelio? 14 años. Sí. Luego nos habló de su formación académica y de cómo conoció a su esposa y a la madre de sus hijos. Y vamos a retomar precisamente en este punto cómo continuó siendo el proceso de vida de José Argelio Ayala. Ok, hablamos de salir de mi bachillerato, entré a la universidad, pero allí vino una situación que es bien difícil. El hecho de cuando perdí a mi padre, perdí la dirección de aquel acompañamiento del padre, del tutor que tiene que hacer el padre, y eso me llevó a mí, no solamente me casé a los 17 años y realmente sin saber la responsabilidad de lo que era el matrimonio, comencé a los 2 años ya a vivir una vida diferente. Ya prácticamente yo decía que no era para mí el matrimonio. Ya había nacido mi primera hija, pero en eso me atrajo algo que destruyó totalmente mi vida, y fue el alcoholismo. Comencé un alcoholismo donde eran los fines de semana con los compañeros y todo eso, pero no sabía realmente la adicción hasta dónde me iba a llevarme a una situación bien crítica, donde ya no solo era fines de semana, sino que tenía que hacer transcurso la semana, y eso me llevó a perder un montón de situaciones, incluso lo voy a decir, a tener problemas en mi trabajo. Puse una empresa, esa empresa también se decayó por mi irresponsabilidad de mi alcoholismo, y no fuera tanto eso en lo económico, en el trabajo, que se pueden recuperar, sino que se fue destruyendo realmente aquel matrimonio que se había formado. Vinieron mis hijos naciendo hasta llegar a mis 4 hijos, que este primer matrimonio, pero se perdió la visión realmente como un hombre de hogar, como una cabeza de hogar, sino que la irresponsabilidad del alcoholismo que me llevó a unos extremos difíciles. Digo difíciles porque llegó un momento en que yo quería dejar de tomar y no podía dejar de tomar. En ese tiempo también ingresé, digo, la política, y eso me atrajo a mí un poquito más todavía de enfrascarme en el alcoholismo, donde llegaba a extremos incluso de que tener que estar en mi trabajo y tener que tener una parte de licor para paliar la situación que me estaba dañando eso. Eso no solo vino a dañar el trabajo, sino que mi hogar se fue destruyendo, mis hijos iban creciendo, y también aquello que yo había tenido de principios con mis padres se fue destruyendo también. Ya la irresponsabilidad de mis hijos, y lo peor era que a pesar de eso, yo fui también, por las mismas relaciones que iba teniendo, fui teniendo negocios de bebidas alcohólicas, y eso fue a destruir más, sin saber también que toda esta vida que estaba llevando iba a dañar también posteriormente a mis hijos. Todo esto, llegué a un momento a perder la fe en Dios, a perder la fe en mí mismo, de que yo no podía recuperarme, porque aquel alcoholismo era tan intenso que yo no podía. Miren, había veces que yo le pedía a Dios a mi manera. De hecho, yo había conocido a Dios, yo había trabajado en mi primer matrimonio en las áreas de Dios hasta ser charlista, pero el alcoholismo me llevaba tanto que yo no podía depender. Busqué ayuda digamos, en psicoterapia, en las situaciones, en lo espiritual, y era bien difícil. Yo fui fundador de algunos grupos de alcohólicos anónimos en San Miguel, y fue difícil realmente, y esperanzado que solo un milagro de Dios podría hacer aquello, pero no podía dejar de tomar. Todo eso fue marcando mi vida, y fue marcando las situaciones equivocadas en mi matrimonio, y también en lo que era lo financiero, y aparte de eso en mi trabajo. Me llevó a un momento, podría decirles, queridos amigos, difícil, pero difícil, que no podía manejar realmente ese alcoholismo, hasta llegar a momentos muy difíciles. Quizás no me apeno decirlo, llegar a momentos a estar, bueno, quizás pidiendo una parte de dinero para poder tomar. Y ver que realmente el famoso licenciado Ayala, el don Argelio Ayala, conocido en Oriente, en San Miguel, había llegado a unos extremos que realmente no era deseable para nadie. Y llegué hasta ese momento, quizás podría decir, hasta hacer la vergüenza de mi familia, de mis hijos. Y lo único que llegaba en mí es que en un momento dado, tal vez lo decía así, que Dios podía hacer la obra, porque yo lo buscaba. Yo tenía ahí bien momentos que yo me encerraba después de aquellas situaciones de alcohol a pedirle a Dios que me ayudara.
pero no había ninguna salida en mí. Si no había aquella puerta de Dios mismo, yo decía, ¿por qué no? Vea, si yo me estaba dañando y había dañado una familia, y al llegar hasta el momento pues de divorciarme de este matrimonio. Muchas veces uno se cree capaz de controlar, de dominar, y ya lo hemos escuchado cuando dos personas están hablando, no, si yo lo controlo, no hay problema, pero como que nos estamos moviendo en una arena movediza que nos va absorbiendo más y más y más. Y si las consecuencias fueran solo para nosotros, Argelio, tal vez no sería tanto el problema. Pero hay una esposa o una pareja, hay hijos, hay hijas, hay trabajos, hay responsabilidades. Y llega un momento en que esto deteriora nuestras relaciones, nuestra autoestima, nuestras responsabilidades con nosotros mismos y con los demás. Porque ese proceso es importante. ¿Y cómo evaluaba Argelio Ayala el hecho de que aquel ser que fue su padre, que usted lo admiró, cómo interiorizaba Argelio Ayala el mensaje que le estaba enviando a sus hijos, queriendo ser un patrón, una referencia positiva, si le podemos llamar así, y no la que estaba mostrando en este intervalo de tiempo que nos acaba de contar? Es que lo que pasa es que los principios estaban, el recuerdo de mi padre que siempre fue responsable, de mi madre que siempre nos acompañó, estaba. Y el problema es que el alcoholismo, la adicción, lo seduce, lo hipnotiza, no sé qué palabra podríamos llamarlo, que no puede uno direccionar realmente todo eso, aunque lo conozca. Y es por eso que el alcoholismo, yo lo digo así, es una adicción tan terrible que no se puede manejar. Solo el poder de Dios a través de una psicoterapia, a través de un acompañamiento, podría decir que lo puede ayudar. Pero llega un momento que se pierde todo lo que es el conocimiento, se pierde toda la visión de la vida de uno, y si no es Dios que interviene, jamás podría dejar de tomar. Para mí, yo tenía los conocimientos, tenía la experiencia de lo que habían sido mis padres, pero realmente no podía. Es que es algo que, y lo digo a quienes están viendo el programa, entrar al alcoholismo es una situación difícil, pero difícil para salir. Y lo puedo decir así, en mi caso, solo Dios puede hacer un milagro para salir. Yo conozco personas que dejaron de tomar por 24 años, Argelio, y que todo el mundo decía, no, este hombre ya pasó el Rubicón, ya no tiene ningún problema, se controla, es un ejemplo para los demás compañeros en la asociación o en los grupos en los que están, y todo el mundo decía, este hombre es magnífico, se controla. 24 años, y este es un testimonio que yo les quiero dar. Pero esa persona regresó con un exceso de confianza en él mismo, porque usted lo acaba de decir, esta no es una situación que se resuelve internamente, sí es internamente a través de la bendición de Dios, pero uno no debe de confiar en sus propias fuerzas. Esta persona de la que yo estoy hablando comenzó con una copa de vino, regresó a tomar socialmente, dijo yo ya lo puedo controlar, murió de alcoholismo 2 años después. O sea, si nosotros no entregamos a quien debamos hacerlo, y hoy vamos a hacer un llamado para que usted acepte al Señor Jesucristo cuando estemos cerrando nuestro programa, porque es la única forma en la que nosotros no vamos a dejar de tener problemas, Argelio, porque los problemas siguen presentes. Y Argelio Ayala nos va a contar cómo ya estando en la fraternidad siguen los problemas, ¿verdad? Siempre hay dolor en nuestra vida, en circunstancias, con seres amados, en el aspecto profesional, pero la perspectiva con la que nosotros retomamos todas estas dificultades es pero muy diferente de la forma en la que lo hacemos cuando no hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un corte, vamos a regresar en un par de minutos con la mejor noticia.
Te escuchamos y buscamos soluciones para ti. 33 Te Escucha se renueva. Ahora también atendemos tus inquietudes legales. Profesionales de la salud mental y del derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador resolverán tus consultas a problemas comunes. Sintoniza Canal 33, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. 33 Te Escucha con Mónica Benítez. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Tenemos en esta ocasión en nuestro programa al licenciado José Argelio Ayala. Él es docente universitario, pero relacionado con la fraternidad es el que coordina la zona oriental, todos los capítulos que hay en esa zona oriental, que es un privilegio maravilloso poder servirle a nuestro Dios. Nos estaba comentando de las etapas de su vida, las dificultades, la problemática que se da, cómo hay situaciones que se salen de control y toman control de nuestra vida, creyendo nosotros de que eso no va a pasar, pero no es así. Esa imagen o esa personalidad cambia, o algunas veces somos superficialmente de una manera, pero interiormente de otra, ¿verdad? Se habla de la vida pública, de la vida privada y de la vida secreta, amigos, ¿verdad? El mensaje de ahora, estimados televidentes, es que si ustedes conocen a alguien que necesite una guía, una orientación, lo invitamos a que llegue a la fraternidad. Le vamos a poner nuestras redes sociales y la forma en la que se puede contactar con nosotros, porque dentro de unos momentos Argelio Ayala nos va a contar quién fue la persona o cómo él tuvo conocimiento de la Fraternidad de Hombres de Negocios y cómo fue que llegó, cómo fue todo ese proceso, cómo lo recibieron y qué es lo que ahora él hace todas las semanas, casi todos los días, para que la gente conozca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Estábamos en la etapa en la que había un conflicto personal que ya tenía consecuencias en la relación con sus hijos, con su pareja, con su trabajo. Si quiere, nos termina de contar esa parte, Argelio, y después me gustaría que los amigos televidentes conocieran cómo fue que lo invitaron, cómo conoció de la fraternidad, cómo llegó, de la forma en la que usted lo quiere hacer. Okay, gracias. Realmente quisiera finalizar con esto, es que el alcoholismo en mi caso me dañó tanto, donde no podía salir y me hundí en eso, y el daño que quedaron con mis hijos. Yo en ese momento, con ese alcoholismo, dañé tanto a mis hijos, dañé tanto a la mamá de mis hijos, y hubo un resentimiento, por qué no decir un odio de mis hijos hacia mí. Allí estaba perdido todo eso, porque comenzaron en su niñez, pero ya eran jóvenes adolescentes y todo eso, y ya había un resentimiento grande. Así fue como un día, y no se me olvida por las situaciones que se dieron. Un día yo estaba en un embargo que tenía de mi empresa, que tenía en ese momento, y la persona que me suministraba el agua para vender en ese negocio me habló de la fraternidad. Y me habló una persona humilde, una persona trabajadora, y me dice: yo lo voy a invitar a un lugar especial. Y fue a ese capítulo Río Grande que llegué hace más de 24 años, y donde realmente me sentí bien, primero por el recibimiento que me dieron, y es que yo llegaba con falta de amor, llegué con una autoestima, a pesar que era un profesional, baja, diría así, con falta de fe, y cuando vi a aquellos dos hombres felices, alegres, que no les importó realmente cómo yo llegué, me aceptaron, me dieron una bienvenida, yo era la persona más importante, y eso me hizo reaccionar a mí. Me llevaron posteriormente a UNSAEL, conocí lo que era este ministerio, que me hace recordar que hace muchos años, antes que llegara yo a la fraternidad, lo había conocido en una charla de motivación a través de don Carlos Meneses, del doctor Meneses, que hoy lo recuerdo a él y me identificaba con eso. Allí conocí, me pasaron ese mensaje, pero fue hasta este momento, y llegué a la fraternidad y llegué a CESAEL. Me encantó, me gustó. Me gustaron muchas charlas, y una de las charlas que quiero hacer énfasis que me gustó fue la charla de la familia, porque yo venía de un hogar destruido, de hijos destruidos,
y la situación era cómo hacer si yo estaba en un momento que me estaban haciendo ver de dónde venía, los errores que había vivido, pero en ese momento también me hacían ver que había un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios que me podía dar oportunidades en mi vida. Y así fue. Comencé a trabajar en la fraternidad en ese capítulo hasta llegar un momento dado que me nombraron de presidente, y gracias a Dios en ese tiempo que fui presidente formamos 2 capítulos más en Oriente, el capítulo Jardín 2 y capítulo Gotera, que eso me ayudó a conformarme más, a estabilizarme más y comenzar a trabajar incluso de enlace en la Junta Directiva Nacional a Oriente, y todo eso me ayudaba a sentirme mejor en mi vida y a cambiar mi visión realmente. Todo eso vino a ayudarme y ante todo a paliar aquella situación que venía arrastrando de la situación de mis hijos. Eso vino a mí a cambiar la visión y a buscar más de Dios, a buscar realmente servir y a buscar una nueva vida prácticamente para mí y para mis hijos. En la fotografía que estamos apreciando, está con su esposa. Ustedes dan testimonio como matrimonio en diferentes capítulos. ¿Cómo fue esa nueva etapa de esa vida? Dios le pone a una segunda esposa, está en la fraternidad. Es cuando uno comienza a sentir que el espíritu se le va llenando. ¿Cómo se desarrolló esa etapa, Argelio? Fíjese que tengo que hacer el enlace ahí. La situación es que estando en San Miguel, voy a decirlo así, gracias a una gran voluntad de Dios a través del expresidente de la fraternidad, yo me vine a San Salvador a trabajar, voy a decirlo así, en una de las mejores universidades, por no decir la mejor, y ahí comencé a formarme, a trabajar y formarme, y nació nuevamente la luz de un día casarme nuevamente, de tener una compañera de vida. Entonces así comenzamos, y es que fíjate que Dios es bien especial. Me regresé a San Miguel a través de otro trabajo que me salió en el gobierno con la visión de recuperar mis hijos, acercarme a mis hijos, y eso me dio 2 cosas. Me acerqué a mis hijos, que en ese momento, voy a decirlo así, quizás me odiaban, pero conocí a la actual esposa que tengo. Entonces ahí nos comenzamos aquel noviazgo bonito y todo eso, hasta llegar un momento, también quiero decirlo, que a pesar que yo estaba en la fraternidad, se dieron situaciones fuertes en ese matrimonio, que lo voy a decir que ni nos casamos, no que lo acompañamos, pero posteriormente sí recibimos la bendición de Dios y comenzamos a trabajar en las cosas de Dios. Pero como lo decía Nelson usted, las cosas estando en las cosas de Dios, siempre se dan situaciones. Ese día mi hija, que bueno, ahora me acompaña aquí en San Salvador, conoció también y fue al primer Sahel, y fue mi esposa también al primer Sahel. Dios ya iba preparando algo maravilloso. Al regresar esa semana a San Miguel se nos presenta situaciones que se van dando por la misma cadena que viene formando uno de la vida. Mi hijo varón, él tenía negocios de bebidas alcohólicas y de alguna manera se dio una situación con él y tuvo una situación legal que fue bien fuerte en la familia, pero ya comenzamos en ese momento, ya mi hija estaba en la fraternidad, mi esposa estaba en la fraternidad, y eso nos unió para enfrentar la situación de mi hijo y poder, comenzar a trabajar en lo que es este ministerio con mi hija y con mi esposa. Qué bueno porque la presencia de Dios en nuestras vidas abarca diferentes áreas. Nos da paz interior, nos da tranquilidad. Tenemos problemas, porque esos nunca van a desaparecer, pero la forma en la que nosotros las vemos y las vivimos es diferente. ¿Cómo comenzó esta fraternidad? El capítulo, escuché que había formado otros 2 capítulos. ¿Cómo fue ese proceso en el que Argelio Ayala comenzó a ser considerado para tener más responsabilidad? Dicen que Dios nos da más responsabilidad cuando somos buenos servidores. ¿Cómo fue ese proceso, Argelio? Es que, bueno, cuando yo llegué a la fraternidad, a mí me encantó. Primero que me encantó, me enamoré de la fraternidad, me enamoré de Dios por lo que había hecho en mi vida y lo que estaba haciendo en la familia también, con mis hijos y con mi actual esposa y en todo, en lo general. Entonces, eso me invitó. El capítulo Río Grande, donde pertenezco nuevamente, ha sido un capítulo bien dinámico. Y entonces, en ese momento de época muy maravillosa de la fraternidad,
había una mística que había que formar capítulos, y aparte de eso eran los grupos en grande que salíamos a visitar otro capítulo y a formar capítulos. Así fue como surgió el capítulo Jardín 2, y lo voy a decir, en aquel negocio que me estaban embargando, allí nació ese capítulo Jardín 2, siendo nosotros parte de esa junta directiva y otra persona que quedó de presidente, y posteriormente también dimos seguimiento a Gotera, que es uno de los capítulos muy estables en esta oportunidad. Y esto es lo que lo hace a uno buscar más a Dios, la responsabilidad que tiene de servirle, y eso para mí es lo que me ha hecho realmente hasta ahora mantenerme en mi sobriedad y mantenerme en servicio a Dios. Considero yo en mi vida que lo que es la responsabilidad y lo que es en el trabajo de la obra de Dios a través de este ministerio es lo que lo hace a uno, primero, estar más estable en lo que es la vida personal, y aparte de eso, el agradecimiento que tiene que dar solamente es a través del servicio, ayudando a otra persona. Cuando nosotros presentamos qué es la fraternidad, nosotros enfatizamos en que somos laicos. ¿Cómo hace Argelio Ayala cuando trabaja con los diferentes capítulos para impregnar ese liderazgo? Porque muchas veces las barreras de la religiosidad, si bien son un estimulante para que la gente también llegue a la fraternidad, algunas veces son una barrera. ¿Cómo se maneja eso, Argelio? Bien, de hecho yo pertenezco a mi iglesia. Una el que lo habla de la visión es pertenecer a una iglesia, estando en el ministerio. Lo que hacemos es, quizás como coordinador, como encargado de una zona, es tener mucha paciencia, mucha dirección, mucho amor para las personas, porque se dan varias situaciones. Primero, cuando llega un miembro a la fraternidad, bueno, le mostramos lo laico que tiene que ser lo que es el evento, pero muchas veces también hay la emoción maravillosa de que la persona se siente bien y comienza a involucrar lo religioso. Es allí donde tiene que haber, diríamos, el tutor de como padre, de direccionar realmente cómo se llama a la persona. Porque no es porque no se pueda hablar de las cosas de Dios, no es porque no se pueda ser religioso, sino que va a llegar otra persona por primera vez también, y va a necesitar también que no hayan, ¿cómo se llama?, ni vitrales, como dice la visión, ni cosas religiosas. Porque en mi caso yo llegué y yo venía de un mundo que no quería saber nada de Dios, o por lo menos no quería que me mencionaran de Dios, no porque no supiera de Dios, sino que porque llegaba un momento que no quería eso. Entonces, esa es la comprensión que tenemos que hacer nosotros y el cuidado que tenemos que tener, ser laicos en el evento. Posteriormente, en el proceso se va a dar dando cuenta que va a ir un crecimiento espiritual y lo va a vivir en su iglesia, ¿verdad? Y lo va a vivir interiormente y lo va a vivir con su familia. Pero los eventos sí tenemos que ser, ¿cómo se llama?, laicos, por amor a las personas que los visitan por primera vez. Bueno, yo creo que todos los que hemos ido a la fraternidad, y si usted todavía no conoce de la fraternidad, ya vamos a poner nuevamente nuestras redes sociales y números telefónicos para que nos llame, porque el objetivo principal de este programa es que usted conozca cómo hay testimonios de cambio de vida y que sí es posible. Hace unos programas tuvimos a Carlos Eduardo, que es de la Junta Directiva de los capítulos de jóvenes, y nos comentaba que él llegó de 17 años a la fraternidad. Algunos hemos llegado ya después de 50 años, otros han llegado de 30 o de 40, pero la idea de este programa es que toda la familia sepa que existe la oportunidad de llegar a la fraternidad y también a su iglesia. O sea, nosotros no distinguimos una iglesia en particular. Sí oramos para que Dios ponga en su corazón que usted vaya a una iglesia, pero esa es una decisión que la va a tomar usted con el Señor. Llegamos hasta aquí y en unos minutos regresamos. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo
Ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte. Y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, Cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta mi Anguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Te escuchamos y buscamos soluciones para ti. 33 Te Escucha se renueva. Ahora también atendemos tus inquietudes legales. Profesionales de la salud mental y del derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador resolverán tus consultas a problemas comunes. Sintoniza Canal 33, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. 33 Te Escucha con Mónica Benítez. Bueno, estamos en la última etapa del testimonio de José Argelio Ayala, del capítulo Río Grande, en el oriente, en San Miguel. Este programa, le decíamos, va con calorcito para toda la zona oriental, porque es importante de que este mensaje llegue a todo el territorio, ¿verdad? En las redes sociales lo puede ver gente de cualquier lugar del mundo. Ese es nuestro objetivo, que la gente conozca sobre la fraternidad internacional de hombres de negocio del Evangelio completo, los hombres más felices de la tierra. Argelio, termine de contarnos, ya estando en la fraternidad, siguen las etapas difíciles en la vida, la perspectiva es diferente, pero eso no significa de que dentro de nuestros sentimientos o dentro de nuestra vida hayan dificultades y pruebas que tenemos que superar. Por favor. Sí, gracias, Nelson. La verdad es que ser cristiano, ser creyente de Dios, no es que una cosa plana, que todas las cosas van a ser libres de situaciones. Nosotros decimos, somos la gente más feliz de la tierra y con situaciones. Estos últimos años, 2 años han sido bien difíciles, diría así, difíciles en lo humano, pero maravilloso en las miradas de Dios. Y es que fíjense que hace 2 años yo entré a la directiva nacional y nos surgió una idea en mí maravillosa, decía servirle a Dios. Y para servirle a Dios yo que necesitaba tener una empresa. Y vean cómo muchas veces nosotros siendo cristianos los equivocamos. Pongo un negocio, me ayudan algunos amigos, invierto todo lo que tenía y comienzo el negocio y comienzo a adquirir créditos, pero cantidades de este negocio. Y yo lo que decía, yo tengo muchas amistades en la empresa que había trabajado antes y con eso yo voy a hacer realmente un capital y voy a hacer que esta empresa crezca como lo había hecho antes como administrador de empresa. Pero pasó que no se la puse en las manos de Dios, pero sobrepasó lo humano, mis contactos. Y esta empresa comienza a los 5 meses, lo voy a decir para decir números, que si había vendido $500, había vendido bastante. Y aparte de eso había un gasto fijo de más de $1,300. Y comenzamos una situación que me estaba afectando no solo en lo económico, en mi matrimonio también, porque ya no había la disponibilidad económica para aportar tanto al hogar. Y comenzó una situación sirviéndole a Dios, pero viviendo aquella situación difícil, donde comenzaron los proveedores a cobrarme. Comencé a desesperarme, yo le hablaba a Dios, platicaba con Dios que me diera esa luz.
Hasta que tomé la decisión quizás de diversificar el negocio, pero el problema es que ya no había dinero para eso. Y los créditos me estaban ahogando, diríamos así, los cobros y todo eso, pero Dios nunca lo desampara. Un día me habla una persona y me dice: Argelio, ¿cómo vas con el negocio? Todavía por aquel machismo, por la prepotencia de uno, le digo, excelente, le digo, va muy bien. Pero al mismo tiempo me dice: Dios me habló que quiero ayudarte. Cuando me dice eso, sí le dije: fíjate que tengo que diversificar el negocio porque estoy prácticamente en la quiebra. Mira, me dijo: ¿qué vas a hacer? Así diciendo: ¿qué vas a hacer? Llámame, poner el negocio. Me dijo: ¿qué es lo que vas a hacer? Y me avisas cuánto necesitas. Créanme, queridos amigos, yo había recibido milagros palpables de Dios, que iba a una parte que no me cobraban, que iba a un balneario y me decía mi esposa: no tenemos para ir, y lo invitaban y todo eso. Pero esa vez me dice la persona, le hablo en la noche: fíjate que ya tengo todo listo, le digo yo. ¿Y cuánto necesitas? Tanto, le digo. Mañana te lo deposito. Y el día siguiente le digo: mira, fulano de tal, le digo, yo necesito que hablemos, yo no tengo dinero para pagarte, dame un plazo o cómo vamos a hacer. Y me dice esa persona: mira, Argelio, me dice, tú necesitabas un inversionista. El inversionista es Jesús, a mí no me debes nada. Y eran cantidades de dinero, no era una cantidad poca para poner el otro negocio. Comenzamos con mi esposa y mis hijos también aquel negocio y fue bonito, fue creciendo. La situación es que la entrada de este negocio no cubría para cubrir los gastos que teníamos, los compromisos. Feliz 3 meses trabajando en eso, después comienza otra desesperación: ¿cómo voy a cubrir todo esto? Y comienzo, queridos amigos, a buscar trabajo. Yo soy docente de más de 20 años y no había oportunidad. Y yo me decía: ¿qué es? Y comienza una presión hasta mi esposa, diciendo que un profesional, ¿cómo va a estar allí? Y un montón de situaciones. En febrero me llaman de una universidad en San Miguel y me proponen la dirección de una escuela de formación profesional. Y yo digo: ¿eso qué es? ¿Pero cómo va a ser con el negocio? Acepto la oportunidad en la universidad, comienzo a trabajar y en eso viene la famosa pandemia. Cierro el negocio, pero yo ya tenía trabajo. ¿Cómo Dios va dando las coberturas? Cierro el negocio, pero ya Dios me había dado un trabajo. Comienzo a trabajar, queridos amigos, en la universidad y nos aislamos prácticamente por la pandemia. Y un día yo vengo a San Salvador y surge una idea: Dios mío, había fallecido de COVID un médico, un gran amigo, una gran persona de muchos ejemplos. Y yo dije: ¿cómo es posible que no estoy a expensa de todo esto? Miren, a los 2 días yo estaba con síntomas del famoso COVID, mal en la casa solo, me desmayé y me llama una persona: don Argelio, fíjese que mi comadre me curó del COVID. Y comienza una situación, queridos amigos y amigas, donde me comienzan a tratarme del COVID en una situación fuerte, les voy a decir así: antibiótico inyectado en la mañana, en la tarde, y comienza un gasto pero fuertísimo, diríamos, porque no quise internarme. Pasé prácticamente 8 días que yo perdí el conocimiento, solo mi ilusión era ver charlas y ver programas de prédicas. Y yo solo le decía a Dios: Dios, yo me siento en paz contigo si me vas a llevar, pero mis hijos. Yo me recuerdo en ese momento que mi hijo llegaba hasta la puerta de la casa con otra hija a dejarme comida, a cuidarme. Pero yo decía: ¿por qué mi hijo no se baja? Entonces yo decía: no, es que es por cuidarse. Así pasó, me recuperé, les digo, del COVID. Se gastó una gran cantidad de dinero, se dio un montón de situaciones. Y un día me dice la doctora: fíjese, don Argelio, yo quiero decirle que yo estoy tratando a su hijo. ¿Y de qué pasa? ¿Le pasó lo mismo? No, me dice, es otro problema. Y no le habíamos dicho para que no se le bajen sus defensas, y comenzamos una situación. Mi hijo ya venía de años padeciendo una situación hepática bien fuerte y comienza, queridos amigos, saliendo de COVID, y comenzamos con la situación de mi hijo José Argelio, donde tuvimos que internarlo 12 días prácticamente en un centro hospitalario. Pasaron un montón de situaciones hasta que llegó el momento que la doctora lo dice, nos reunimos con la mamá y con mis hijos: ya por José Argelio no se puede hacer nada, denle una calidad de vida porque es lo único que pueden hacer, porque ya no podemos hacer nada. Fue una situación bien difícil. Yo le decía a Dios, yo platicaba con Dios y decía: tú puedes, porque yo creo en Dios, que para Dios no hay nada imposible. Tú puedes sanarlo. Yo tenía la fe,
pero al mismo tiempo le decía, no sé cuál es tu propósito, Dios. Situación bien difícil. Pero eso me dio a entender, queridos amigos, lo que muchas veces como padre uno no hace con sus hijos. Yo pude en un mes y medio que compartí con mis hijos, que después de mi trabajo yo me iba a la casa donde la mamá a cuidarlo en las noches. Mi hija Brenda y otros, pasábamos las noches platicando con él, pude disfrutarlo, pudimos salir a pasear con él. Sabíamos que había un dolor en nosotros, sabiendo que cualquier momento podía fallecer mi hijo. Todo eso, y había una visión de mi hijo, que era, porque como había habido un divorcio en esta familia, unir a toda la familia. Y créanme que lo difícil que fue la muerte de mi hijo, pero sirvió para unir toda la familia. Eso nos ayudó a acercarnos, a poder platicar, a poder conversar, y hasta llegar un momento, queridos amigos, donde compartía con mi hija y mi hijo a cuidarlo, a abrazarlo, a darle un beso, a estarlo cuidando, a platicar en las noches, a poder demostrarle también a mi hijo cómo Dios había hecho en mi vida. Y fue algo grandioso, queridos amigos, porque mi hijo ya había recibido a Dios anteriormente, ya se había recuperado de una decisión que tenía, y ya mi hijo podía decir, sentirme bien, que había sido el medio incluso para que aceptara a Dios, y pudiera decir que mi hijo al fallecer pudo estar en las manos de Dios. Y ahora puedo decirlo, que a pesar del dolor que causa una muerte de mi hijo, tengo la seguridad y la felicidad que mi hijo está en las manos de Dios y que está en esa paz que todos nosotros debíamos de anhelar. Fue algo maravilloso, queridos amigos, por acercamiento a mi hijo, en la muerte de mi hijo, pero también quiero decirles, es fuerte, es bien doloroso perder un hijo, pero es grande la bondad de Dios cuando le permite, compartir esos últimos momentos y ese acercamiento a mi hijo. Quizás su mensaje diría, cuidemos a nuestros hijos sin importar cómo sean, amémoslos no importando la edad. Mi hijo tenía 39 años, pero yo pude abrazarlo y besarlo y vivir esos días que nunca los viví en la niñez, en la adultez de él, nunca los pude vivir. Y esto demuestra, algo me ha quedado bien claro, queridos amigos, a través de este ministerio. Dios nunca le pone una prueba que no pueda sobrepasar a uno. Siempre está el aliciente de Dios, siempre está el amor de Dios, presto a apoyarlos en cualquier situación. Y eso nos hace a nosotros a fortalecerlo más, a engrandecer más el amor de Dios y darnos esa motivación a seguirle sirviendo a Dios. Y principalmente en mi caso es servirle para un día estar seguro que yo voy a estar con mi hijo allá en el cielo. Quiero decirles que siempre que damos nuestro testimonio, siempre hay áreas sensibles en nuestra vida, pero es parte de nuestro proceso de sanación. Nosotros en la fraternidad, cuando estamos comentando estas partes que han sido dolorosas en nuestra vida, que son y probablemente seguirán siendo dolorosas, es realmente abrir nuestro corazón a ustedes. En este caso, Argelio, contándoles esta experiencia tan difícil, que uno dice, no, ya no me va a pasar esto porque yo estoy a los pies del Señor. Él tiene mejores planes que nosotros no los conocemos y que debemos aceptarlos. Yo les decía al inicio del programa que él tiene el privilegio, pero también es un compromiso y una responsabilidad de ser el coordinador de toda la zona de Oriente. Y yo le decía atrás de cámaras que quiero que le envíe un mensaje a todos los capítulos del Salvador, con un pequeño énfasis a los capítulos de la zona oriental. Argelio, por favor. Gracias, Nelson. La verdad es que sí, a mis amados amigos de los capítulos, yo sé que Oriente está en una situación muy difícil ahorita por la misma pandemia, pero sé el gran esfuerzo que están haciendo los capítulos. No solo lo están haciendo en la área virtual, sino que en la área presencial. Yo les invito que tengamos prudencia, pero que al mismo tiempo, por el amor mismo que tenemos a las almas, diríamos así, a las personas que lo necesitan, sigamos trabajando, sigamos luchando. Me agrada hablar, este fin de semana hablaba con uno de los presidentes, me decía, ya vamos a trabajar en Santiago María para apoyar esos capítulos. Sigamos dando el ejemplo, sigamos cuidándolo definitivamente, pero que no se nos olvide a nosotros aquel mensaje de Dios de la Gran Comisión. Somos nosotros los responsables, a través de lo que Dios nos ha dado,
ayudar a los demás. Y una de las cosas es siempre dando un buen testimonio, trabajando en unidad y principalmente con el amor para las almas. Sigamos adelante y Dios los va a bendecir cada momento que hagamos por las demás personas. Muchas gracias. Siempre que terminamos nuestras reuniones capitulares, desayuno, almuerzo, cena, lo que sea, hacemos una oración, hacemos el llamado. Les quiero pedir que por favor, ustedes amigos televidentes, cierren sus ojos, pongan una actitud de oración y que repitan esta oración que vamos a transmitirles en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa, La Mejor Noticia. Muchas gracias, licenciado Argelio Ayala. Un mensaje de despedida, por favor. Bien, el mensaje principal que quise decirle, busquemos a Dios. Es fácil buscarlo, buscarle el amor de Él. Y lo principal, amemos a nuestros hijos, dediquémosles tiempo a nuestros hijos y démosle ejemplo a nuestros hijos. Es algo maravilloso y es lo que más podemos dejar de herencia a nuestros hijos. Que Dios me les bendiga. Muchas gracias. Bueno, gracias también a usted que nos ha acompañado este día. Que tenga un lindo y bendecido día, que lo disfrute con su familia, en su iglesia, de tal manera de que se sienta feliz. Así es nuestro eslogan: los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Feliz día para todos. Somos la gente más feliz de la tierra.